Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión especial de Red Más Noticias, fin de semana, donde continuamos. Aquí, Giovanni, buenas noches. Hola, Paula, buenas noches. Muy atentos, midiéndole el pulso a la situación del vecino país, donde siguen pasando cosas. Claro que hoy con menos euforia que ayer, por supuesto, pero siguen habiendo pronunciamientos, reacciones, acciones futuras, e incluso seguimos hablando de más militares que se suman al reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó. Mejor dicho, muchas cosas que hoy amerita comentarios, análisis y reflexiones más profundas. Así es, Paula, y entre esas cosas el rechazo internacional, porque el mundo registró hoy en primeras páginas de todos los periódicos alrededor del planeta cómo fue quemada la ayuda humanitaria. Ha sido un golpe de opinión muy fuerte el que ha recibido el régimen de Nicolás Maduro. Eso es cierto, y por eso hoy empezamos esta misión justamente trasladándonos a ese territorio de frontera donde hemos tenido desplegados a nuestros periodistas en diferentes zonas, y comenzamos saludando a Mario Villalobos, enviado especial, que se encuentra allí en el puente Francisco de Paula, Santander. Mario, con las buenas noches, usted pudo entrevistar a uno de los hombres clave en la logística que está recibiendo a los oficiales de Maduro que están reconociendo a Juan Guaidó. Así que háblenos de eso y de los hechos más recientes que tenga para contarnos. Nuevamente, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Los saludo efectivamente desde el puente Francisco de Paula, Santander, donde ayer hubo la quema de la ayuda humanitaria por parte del régimen de Nicolás Maduro. En las últimas zonas, por el lado de la trocha de la Parada, en el puente contrario a este, y también por la trocha cercana, aquí a escasos 100 metros, han empezado a llegar algunos uniformados, tanto de la Fuerza Armada Nacional como de la Guardia Nacional Bolivariana. Cerca de las 5 de la tarde se presentó el último de ellos, un soldado, quien aseguró que había caminado desde San Cristóbal para poder llegar aquí y presentarse, y precisamente en medio de la llegada de ese muchacho, de ese soldado venezolano, se confirmó lo que era un rumor a voces, que varios de los más altos oficiales del régimen de Nicolás Maduro, es decir, aquellos que están muy cerca al poder, que están cómodamente instalados en sus cuarteles, que no requieren ningún tipo de ayuda porque tienen comida, alimentos y provisiones, le dieron la espalda al régimen de Nicolás Maduro y ya se presentaron ante las autoridades colombianas. Esto lo confirmó uno de los hombres de confianza del presidente interino Juan Guaidó. El hombre encargado por Juan Guaidó de apersonarse de la situación de todos los uniformados le reveló en exclusiva a Red Más Noticias que parte de la alta oficialidad ya le dio la espalda a Maduro y que varios uniformados de alto rango ya están en Colombia. ¿Hay generales y coroneles de alto rango entre los que han venido a presentarse en los últimos 2-3 días? Sí. No sé si han pasado por el puente como tal, pero sí están allá aquí en Colombia, bien resguardados. Maduro ayer creo que se expresó algo mal de los que han pasado, los llamó traidores, y yo no sé, pero la cara de los que estaban atrás no era una cara de contento, sino que veo que quisieran ellos también estar aquí. El llamado es para ellos. El magistrado reveló además que la identidad y rango de los oficiales se mantienen en estricta reserva para preservar la seguridad de sus familias en Venezuela. Hay que tener un poquito de hermetismo, comprendible, entendible y aceptado, porque no es fácil para una persona de 35 años de sirviéndole al país de una u otra manera dejar toda su trayectoria y venirse para acá, pero nunca es tarde para recibir a gente que su conciencia le dicte, mire, yo me voy a pasar al gobierno y a reconocer al presidente Guaidó porque es el presidente de Venezuela. Los oficiales ya están trabajando para encontrar el modo de convencer a otros uniformados de alto rango y a sus subalternos de reconocer el gobierno de Juan Guaidó y presentarse ante las autoridades colombianas en la zona fronteriza de Cúcuta. Y lo importante que significa eso, ver generales y coroneles y almirantes de todas las fuerzas unidas aquí y verlos juntos con una cara de felicidad porque saben que allá estaban amenazados, pues. En las próximas horas seguirán pasando y seguirán pasando. Red Más Noticias estableció que entre los oficiales de alto rango que ya están en Colombia se incluirían un almirante, un vicealmirante, un general de aviación, otro de fuerzas especiales y un alto mando de Fuerte Tiuna, la guarnición militar más importante del vecino país. Mientras tanto, les podemos contar que durante toda la jornada, a lo largo de entre las 6:30 de la mañana y a esta hora, pues ha habido un permanente refuerzo
del Escuadrón Móvil Antidisturbios, del ESMAD de la Policía Nacional, de hombres de inteligencia de la Brigada 30 de la Segunda División del Ejército Nacional, custodiando los pasos, digamos, informales, los pasos a través de los cuales se está pidiendo ayuda la gente de Venezuela. Muchos de ellos están tratando de cruzar para buscar alimentos y medicina. Y precisamente un chico, una cantidad de chicos, un grupo de chicos encapuchados, armados con cócteles Molotov, cansados de pedir ayuda y de no conseguir medicina ni alimentos para sus familias al otro lado del puente, decidieron cruzar y fueron reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana. El equipo de enviados especiales de Red Más Noticias registró minuto a minuto lo que pasó. Mientras la seguridad de la vía y el puente mismo fueron reforzados del lado colombiano con la presencia de hombres del ESMAD y se incrementó el pie de fuerza de la policía, en las cercanías del río el panorama era otro. ¡Vámonos! Estamos perdiendo tiempo, arranquemos que la gente va llegando, vamos. Ellos están más armados que nosotros. Decenas de jóvenes venezolanos, muchos de los cuales colaboraron ayer salvando la ayuda humanitaria antes de que se consumiera por el fuego, aseguraron que a pesar de la generosidad de las donaciones de sus vecinos y amigos, el drama ya no da más espera. Por eso, aprovechando la sequía del río Táchira, decidieron aventurar a cruzar por debajo del puente que comunica a Ureña, listos para enfrentarse con la Guardia Nacional con cócteles Molotov. Que de aquel lado tenemos un grupo armado y nosotros solo tenemos armas hechas por nosotros, pues, y con eso no podemos combatir porque en realidad no tenemos las maneras como combatir a un arma de fuego. Si nosotros hacemos 10 armas aquí nosotros, ellos allá tienen ametralladoras, tienen pistolas, tienen globo, tienen vainas así. Aseguran que a pesar de estar en franca desventaja, esta especie de locura suicida no tendría marcha atrás. Y estamos tratando de ingresar hacia Venezuela porque queremos libertad. Ya está buena de tanta represión y de todo. Queremos ser libres. Queremos que esa ayuda que está ahí y esa medicina pueda pasar hacia Venezuela para que muchas personas de Venezuela se beneficien, coman y reciban sus medicamentos. Pero a veces ni siquiera así. El éxito abraza a quien apuesta sus últimas fichas. Bastó que pocos de ellos cruzaran por el río y unos metros adentro de territorio venezolano fueron repelidos con balas de perdigón y gases lacrimógenos. Pero está escrito que la desesperanza es mala consejera, pero un detonante efectivo. Y a veces no hay mayor alternativa cuando el infierno arde a diario en cada corazón venezolano. Le puedo decir que vamos para adelante, papá. Eso, y fuerza, y que me ayuden cuando termine esta guerra que tenemos, porque necesito una ayuda humanitaria. Para la muestra este botón. El mismo hombre en silla de ruedas que ayer colaboró para salvar la ayuda humanitaria, hoy convenció a sus amigos de que lo cruzaran como fuera para llevarle a su mamá 5 centavos de alivio. Tal vez fracase de nuevo y tal vez llore en silencio, pero podría contarles a sus nietos que el corazón es más grande que cualquier canallada. Por ahora la expectativa está creada en torno a lo que va a pasar a partir de mañana con la reanudación de lo que digamos se denomina la vida normal, la vida rutinaria de la gente al lado y lado de la frontera, recordando que Nicolás Maduro rompió todo tipo de relaciones comerciales y diplomáticas con Colombia. La gente está en vilo pensando qué va a pasar cuando los niños intenten a cruzar a estudiar o a hacer compras o a realizar sus actividades cotidianas. Nosotros por supuesto nos quedamos muy pendientes de lo que está pasando aquí en la frontera en esta delicada crisis binacional. La cámara de John Niño, la información de Mario Villalobos, el enlace satelital de Daniel Pulido y Juan Urrea. Giovanni, ustedes con más en Bogotá. Muchísimas gracias, Mario. Gran trabajo su cubrimiento en terreno. Vamos a otro punto de la información porque el presidente Iván Duque estuvo visitando 2 de los 3 puentes que comunican esa frontera con Venezuela, el Francisco de Paula Santander y el Simón Bolívar. Y dijo el presidente que la comunidad internacional debe endurecer aún más el cerco diplomático contra Nicolás Maduro. Michael, buenas noches y adelante. Muy buenas noches, Giovanni, televidentes de Red Más Noticias. Nos encontramos aquí en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El primero que visitó también el presidente Iván Duque. Él estuvo haciendo un recorrido a tempranas horas de este domingo para tratar de conocer de primera mano cómo se encuentra la situación. Pudo entablar una conversación con ciudadanos venezolanos que le preguntaron la ayuda humanitaria, qué va a pasar con la ayuda humanitaria, qué va a pasar a futuro de aquí en adelante, y por eso él se comprometió que mañana, precisamente con esa reunión de la Cumbre de Lima, del Grupo de Lima, van a tratar
tratar de fortalecer ese cerco diplomático de lo que él viene reiterando en los últimos días y que obviamente estarán enfocados en tratar de llevar la ayuda humanitaria que tanto necesitan los miles de venezolanos. El jefe de Estado colombiano pasó revista a temprana hora de este domingo a la zona de frontera con Venezuela. Su visita inició en los puentes Simón Bolívar y posteriormente se dirigió al puente Francisco de Paula Santander en Ureña. Como la ayuda humanitaria no pudo ingresar este sábado, fue dispuesta en las bodegas de gestión de riesgo. Pero frente a esa situación, muchos venezolanos se preguntan cuál es el siguiente paso. Nosotros lo que seguimos es coordinando con la comunidad internacional, con el Grupo de Lima. Nos reuniremos mañana en la ciudad de Bogotá. Lo seguiremos haciendo en la Organización de Estados Americanos para buscar la mejor atención humanitaria al pueblo venezolano que está muriendo de hambre. El mandatario colombiano liderará mañana la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, que marcará la nueva hoja de ruta frente a la crítica situación política, social y económica de Venezuela. Mañana estará visitándonos en Bogotá el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y tendremos a otros jefes de Estado participando en el Grupo de Lima y tendremos a todos los cancilleres del Grupo de Lima uniéndonos en una sola voz, y además quiero destacar que estará presente en el Grupo de Lima el presidente Guaidó. Duque repudió que en el puente en Ureña fuera quemada la ayuda humanitaria, incluso donde había medicamentos. El mundo vio cómo hace 2 días aquí la cultura derrotó la tiranía. El mundo vio cómo la ayuda humanitaria movilizada pacíficamente con un sentido de afecto con sus hermanos fue reprimida brutalmente. Migración Colombia decidió cerrar la frontera por 48 horas hasta la medianoche del lunes. Se hace con el ánimo de verificar, de constatar los hechos ocurridos, las necesidades que se tienen para el 26 de febrero volver a prestar un servicio en estos puntos de control. Del lado de Colombia se ha estado monitoreando toda la zona de frontera del puente Simón Bolívar y la presencia de Fuerzas Armadas de Colombia están presentes como un plan de contingencia. Según información oficial, ya van más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela que se han entregado aquí a territorio colombiano para reconocer a Juan Guaidó como su comandante en jefe. Aquí en este punto donde nos encontramos nosotros son cerca de 5 miembros de la Guardia Venezolana que pasaron por las trochas debajo del puente Simón Bolívar, en medio también de un momento que estuvo muy complicado en el transcurso del día, porque según denunciaron los venezolanos, aquí en este territorio pasaron unos metros a nuestro país miembros y activistas de lo que llaman en Venezuela como los colectivos chavistas, fuertemente armados, que son los que realmente están cargando las armas, porque desde la Guardia Civil, la Guardia Venezolana, lo que están haciendo es lanzando perdigones y lanzando gases lacrimógenos. La gran pregunta también de los venezolanos que han estado en este puente cercano aquí a Los Pasos, porque recordemos que hay un cierre de frontera, es mañana cómo van a hacer para ir a sus trabajos, cómo van a pasar de un lado y del otro para ir al estudio de los niños. Es la gran pregunta, lo que están preguntándose en este instante los venezolanos, pero recordemos que hasta mañana a la medianoche se mantendrá el cierre de la frontera desde el lado colombiano. Paula, sigan ustedes en estudio con la cámara de Orlando González, Michael Buitrago, Red Más Noticias. Más adelante regresamos con más información. Claro que sí, Michael, gracias y buenas noches para usted, pero mire, los hechos, las historias no terminan allí. Miedo, escombros y desolaciones. Ese era el panorama hoy en las calles de Ureña, un día después de los ataques, para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria. Nuestra corresponsal en Táchira, Luz Dari de Pablos, preparó el siguiente informe. Un autobús calcinado y calles desoladas con el comercio completamente cerrado fue el panorama que se apreció muy temprano en la ciudad de Ureña. Asimismo, otras unidades de transporte público que habían sido utilizadas para el traslado de milicianos maduristas fueron destruidas en el estacionamiento de la escuela, donde se atrincheraban los seguidores de Nicolás Maduro, antes de ser desalojados por los mismos pobladores de la frontera. Esta joven venezolana de 38 semanas de gestación, quien reside en la ciudad de Cúcuta, solicitó a funcionarios militares que le permitieran pasar para dar a luz en Colombia. Su petición fue rechazada. Me dijeron que no, que deje de ser una irresponsable, que piense en mi bebé, que ustedes me están utilizando, que, o sea, yo nada más estoy pidiendo pasar porque te es un derecho. Entonces yo tengo papeles colombianos, mi hijo necesita ya nacer, ¿y cómo hago yo? Entonces aquí hay muchas clínicas, aquí no hay nada, chamo, aquí no hay nada. Por otra parte, el servicio de energía eléctrica, telefónica y señal del cable operadoras que informaban sobre lo que ocurría en la frontera también ha sido suspendido en las últimas 7 horas. Desde Ureña, en la frontera venezolana, Luz Dari de Pablos, Red Más Noticias.
Y en la frontera de Venezuela con Brasil la situación no es mejor. Los indígenas Pemón denuncian por lo menos 25 personas muertas. Las cifras difieren de un lado a otro. Lo que sí es cierto es que la violencia se ha acrecentado hasta el punto que los indígenas han llegado a desarmar a varios guardias nacionales bolivarianos de Venezuela. ¡Ríndanse por la buena! Este es el momento en el que un grupo de indígenas de la etnia Pemón acorrala a un pelotón completo de uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana. Algunos uniformados fueron despojados de sus armas y retenidos por la comunidad. Este otro militar fue retenido y golpeado por algunos indígenas. Sin embargo, la tensión en Santa Elena de Guairén continúa. Los enfrentamientos entre uniformados del chavismo por mantener cerrada la frontera e indígenas que luchan por dejar pasar la ayuda humanitaria que proviene desde Pacaraima se intensifican. Cientos de venezolanos siguen usando palos y piedras para defenderse de la arremetida de la Guardia, que con armas, gases y tanquetas aumentan la represión. Solo queremos que la ayuda humanitaria que están viniendo desde otros países, mandándoselas a Brasil para que pueda pasar a nuestro país, nosotros queremos que pase sin ningún tipo de problema. Porque queremos que se vaya Nicolás Maduro. ¿Hasta cuándo? Queremos que pase la medicina para nuestros familiares ahí en Venezuela. Y ellos no lo quieren permitir. Ya basta, necesitamos una ayuda internacional. Y así como ha sucedido en Colombia, por lo menos 2 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana se han entregado a las autoridades brasileñas. Por eso que nosotros, para tomar esta decisión, pensamos mucho. ¿Por qué? No por mí, sino no por nosotros, por nuestros hijos, nuestros familiares que se encuentran allá, que vayan allá a intervenir las casas de ellos, porque así actúa el gobierno de Nicolás Maduro. La oposición venezolana denunció que el régimen chavista envió colectivos en estos autobuses hacia la zona limítrofe con Brasil para que repriman a los indígenas, mientras que algunos medios brasileños han reportado que uniformados de la Guardia Nacional han atravesado la frontera para atacar civiles, por lo que han movilizado tropas a Pacaraima. Y a raíz de todo lo sucedido se ha dado una nueva condena de los Estados Unidos al régimen de Maduro. A través del Departamento de Estado emitieron un comunicado con un mensaje directo al régimen. También a través de sus cuentas personales, pues se conocen reacciones de líderes y senadores estadounidenses. A través de un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llamó a las fuerzas de seguridad de Venezuela a hacer lo correcto y que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria. Hoy ha sido un día histórico. El presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela han sido inspiración para el mundo. Cientos de miles de voluntarios acudieron en paz para enfrentar a un dictador y ayudaron a llevar ayuda humanitaria para salvar vidas a sus conciudadanos. Como pandillas armadas denominó a los que en uno de sus trinos denominó matones de Maduro, los invitó a apoyar la Constitución y el Estado de Derecho en Venezuela. Lamentablemente este día no ha estado exento de violencia a manos de Maduro. Estados Unidos condena los ataques contra civiles en Venezuela, particularmente en los estados Bolívar y Táchira, que han provocado muertes y lesiones. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de quienes murieron debido a estos actos criminales y nos unimos a su demanda de justicia. Así lo había expresado previamente a través de su cuenta en Twitter. Estados Unidos condena los ataques contra civiles en Venezuela perpetrados por los matones de Maduro. Estos ataques han resultado en muertes y lesiones. Nuestras más sinceras condolencias a las familias de aquellos que han muerto debido a estos criminales. Nos unimos a su demanda de justicia. El senador republicano Marco Rubio fue uno de los primeros en responder al presidente interino Juan Guaidó tras su llamado a la comunidad internacional de mantener abiertas todas las medidas. Después de discutir esta noche con varios líderes de la región, queda claro que los graves crímenes cometidos hoy por el régimen de Maduro han abierto las puertas a varias acciones multilaterales que no estaban en la mesa hace 24 horas. Horas más tarde subió esta imagen del dictador libio Muammar Gaddafi y cómo terminó sin escribir una sola palabra. Demócratas y republicanos, no hay diferencias de partido cuando está de por medio el pueblo de Venezuela y el fin sigue siendo el mismo. Insto a Nicolás Maduro a que permita que la ayuda humanitaria dentro de Venezuela sea pacífica. Las personas necesitan medicinas que salven vidas. Los niños están subsistiendo con una comida al día y una entrega pacífica de alimentos y suministros es para beneficio de todos.
Y del otro lado también condenaron los hechos en Venezuela, lo hizo la Unión Europea de manera enérgica. Y por fin, Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, también emitió condena. En el caso de los europeos, en nombre de los 28 países miembros, la jefe de la diplomacia, Federica Mogherini, hizo un llamado a las fuerzas militares venezolanas para que muestren moderación, eviten el uso de fuerza y permitan la entrada a Venezuela de la ayuda humanitaria. Bachelet también condenó el uso excesivo de la fuerza, haciendo énfasis en las víctimas y los más de 300 heridos que la Guardia Nacional Bolivariana ha causado en la frontera con Colombia y también con Brasil. Venezuela ha sido uno de los principales temas en los medios de comunicación alrededor del mundo, no solo por los disturbios generados con el intento de la entrada de la ayuda humanitaria, sino también por la coyuntura de la presión internacional que todo esto ha traído. Efectivamente, los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. Un mes atrás se registraba mundialmente lo atípico que era que un país tuviera dos presidentes. Hoy el foco son los sucesos en la zona fronteriza con Colombia y con Brasil, donde el ingreso de ayuda humanitaria devino en hechos violentos. The New York Times tituló: "Cierres fronterizos, choques violentos y poca ayuda humanitaria en Venezuela". Calificó de ambiciosa y de prueba de legitimidad de Guaidó el intento de paso de suministros hacia su país. Le Monde de Francia puso: "En Venezuela siempre más presión internacional sobre Nicolás Maduro". El Miami Herald abrió diciendo que la administración Trump, a pesar de las complicaciones, contempla el envío de más ayuda para Venezuela. La guerra del hambre sobre el río Táchira, tituló el Clarín de Argentina, y hacen un símil en el rol de los puentes en contextos de guerra. El País de España resalta lo dicho por Guaidó: "Debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación". El medio alemán Süddeutsche Zeitung tituló: "Y la gente sigue muriendo de hambre", y en su editorial incluye que socios internacionales y mayoría de venezolanos apoyen al presidente interino. Hasta el continente asiático registró el 23 de febrero como fecha clave para Venezuela. Japan Times abrió diciendo: "El venezolano Juan Guaidó dice que todas las opciones están abiertas luego que Maduro y sus tropas bloquearon la ayuda". No en la misma dirección, el diario Xinhua Net informó los hechos en Venezuela, pues siendo el gigante asiático aliado del régimen de Maduro, destacó que este, según ellos, defendiera a su país. Pues bien, llega ahora sí el momento del análisis del contexto un poco más profundo. Mauricio, muy buenas noches. Me alegra mucho verlo un domingo hasta ahora. Hola, Paula, ¿qué tal? Mire, la verdad es que amerita todo lo que está pasando en la región y en relación con el vecino país. Y usted también. Sí, señora. Con sus gafas que han tenido mucho éxito, déjeme decirle. Gracias. Bueno, pero bueno, entremos en materia ya con los hechos noticiosos, ¿no? Mire, hagamos el resumen del día, lo invito como a eso, en relación a todos los hechos que ya hemos visto de lo que ha sucedido en las últimas horas. Si le parece, con especial énfasis en lo que se ha empezado a decir desde los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, desde personajes de la vida política de los Estados Unidos, como lo que dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, lo que dijo el senador Marco Rubio, que hablan de acciones un poco más fuertes. Me gustaría que habláramos de eso, también de esa posibilidad de que siga aumentando el número de miembros de las Fuerzas Armadas que reconocen a Juan Guaidó como su presidente, porque son hechos que sin duda son importantes. Pues Paula y Giovanni, creo yo que el día de hoy no se puede ver aisladamente lo que ha pasado el día de hoy, sino que hay que analizarlo en el contexto de lo que sucedió ayer y lo que va a suceder mañana. Perdónenme la frase que suena tan boba, pero mañana efectivamente tenemos reunión del Grupo de Lima en Bogotá. Recuerden que ayer había dos propósitos fundamentales en la operación que se adelantó desde primeras horas del día. El primero de ellos era pasar la ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, etcétera, etcétera, a través de la frontera, también por Brasil, también por el mar, etcétera, etcétera. El segundo de ellos era lograr que en la medida de lo posible las fuerzas militares venezolanas se empezaran a dividir y empezar a haber un gran número de deserciones. Anoche lo decíamos, esos dos propósitos fueron fallidos. Desde ese punto de vista, la jornada de ayer prácticamente fue un fracaso, no pasó la ayuda humanitaria y por otra parte, ayer en la noche teníamos 60 oficiales de las fuerzas militares venezolanas que habían desertado hasta ese momento. No necesariamente todo aquel que ha desertado es porque está apoyando a Juan Guaidó, pero por lo menos sí son desertores. Y decíamos que esa operación de ayer no solo había sido fallida, sino que había puesto de por medio en gran riesgo a la población,
Las cifras son elocuentes, ya ascienden a 400 los lesionados en las jornadas de ayer y hoy. Y ustedes han visto las notas que hemos hecho, que son francamente conmovedoras, de estos muchachos, tanto venezolanos como algunos colombianos, que tratan de armarse como pueden para tratar de enfrentar a una guardia civil o tratar de pasar y volver a su país frente a una guardia civil y unos cuerpos de los colectivos bolivarianos que están perfectamente armados hasta los dientes. Esos dos propósitos de ayer habían fracasado, poniendo en riesgo de manera infame a una gran parte de la población. Y decíamos ayer, de la población que intervino en las operaciones, por supuesto, decíamos ayer que sin embargo había un propósito ulterior que se empezaba a visualizar. Se empezaba a visualizar con la intervención de Luis Almagro en la rueda de prensa que dieron anoche los dos mandatarios, Guaidó y Duque, junto con Luis Almagro, cuando hizo un enunciado de todas las acciones criminales que habían cometido las fuerzas militares venezolanas en la frontera contra sus propios compatriotas. Decíamos que no era que Luis Almagro se hubiera vuelto un periodista y un reportero reportando todas las acciones, sino que estaba dejando de alguna manera memoria de hechos acontecidos el día de ayer. ¿Para qué? Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza en cualquier intervención de la comunidad internacional en un país, con 3 excepciones. Las 3 excepciones están claramente planteadas. La primera de ellas, defensa propia de un Estado, ya sea una defensa precautelativa como la que hizo Estados Unidos en Irak, con mucho debate internacional, por supuesto, tremendamente política, o defensa de nacionales en su país, como también la que hizo Estados Unidos en la isla de Granada en el siglo pasado. En ambos casos, la comunidad internacional se pone así, pero dice, bueno, eso está previsto dentro de la Carta de Naciones Unidas. Segundo caso, cuando se pone en riesgo la paz o la seguridad mundial. Y tercer caso, cuando se trata de una intervención humanitaria. Estos dos últimos son los claves en el caso de Venezuela. ¿Por qué? Agarren ustedes todos los episodios que denunció Luis Almagro en la noche de ayer y que hemos reseñado en todas las notas que hicimos ayer y hoy. Y todo eso configura ataques de un régimen contra la población civil, dejando un saldo de víctimas heridas y víctimas asesinadas. Y esos son claramente parte de un expediente que puede ser llevado a la comunidad internacional diciendo aquí se requiere intervención por la fuerza de parte de la comunidad internacional para preservar los derechos humanos y para hacer una ayuda en estas violaciones de los derechos humanos. Y devolvámonos a la anterior, preservar la paz y seguridad mundial, la segunda causal o la segunda excepción que prevé Naciones Unidas para el uso de la fuerza. Y ustedes dirán, ¿y aquí dónde está en riesgo la paz o la seguridad mundial? Ahí entra Colombia a jugar un papel muy importante. El hecho de que haya muchos miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, del otro lado de la frontera, que además haya unos miembros del ELN en Cuba que han sido solicitados en extradición por el gobierno colombiano y que se hable de un eje Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero me interesan en este caso Cuba y Venezuela, no haría raro que se argumentara internacionalmente que ambos países están sirviendo de refugio para terroristas internacionales, sobre todo después del acto terrorista cometido en Colombia en enero de este año, si no fueran ya suficientes los actos terroristas previos. Por lo tanto, esto que ha sucedido hoy seguramente va a continuar con lo que suceda mañana y no sería nada raro que se invocaran estas excepciones de Naciones Unidas para acabar de cerrar el expediente que se argumente en su momento para una intervención militar en Venezuela. Habrá quien diga, sí, pero es que en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad están China y Rusia no va a permitir de ninguna manera que eso pase. Año 2014, levantamiento en Crimea, en la península de Crimea, recuerden ustedes. Tumban un gobierno opuesto en ese momento a Rusia. Hay rebelión de parte del pueblo, sobre todo los prorrusos en Crimea. Rusia manda su ejército a apoyar a los rebeldes. Hagan la analogía, Rusia mete ejército a apoyar a los rebeldes. Dice que es una actitud legítima. Los rebeldes ganan, hacen un referendo, toman el poder en Crimea y Crimea se anexa a Rusia. Es decir, ¿con qué autoridad moral e histórica y política va a decir Rusia que no se pueden meter tropas? Y no es que a mí me guste lo que está pasando, por supuesto, estoy analizando, que no se pueden meter tropas a un país para ayudarle a unos rebeldes que en este caso tienen la Constitución de su lado. En el caso de Rusia y Crimea no tenían la Constitución de su lado. Por lo tanto, el balance de hoy ustedes podrán decir,
Subieron de 6 a 100 los oficiales que se terminaron desertando, hay unos altos oficiales, vamos a hacerle el seguimiento a esas noticias, la cosa no ha cambiado mucho, pero cuando uno ve lo que puede pasar mañana con la reunión del Grupo de Lima en Bogotá y va viendo cómo se conforma estas bases jurídicas para una potencial intervención militar, creo yo que la historia va señalando hacia otro lado, que a mí me parece terrible, sobre todo en la medida en que uno ve esta población civil tan inerme, desnutrida, llena de necesidades, tratando de luchar por su vida y la posibilidad de que sea agredida por fuerzas perfectamente armadas del otro lado de la frontera, compañeros. Pues mire, mañana esa reunión del Grupo de Lima va a ser decisiva porque creo que ahí ya está Estados Unidos, que es el más fuerte de este Grupo de Lima, en una posición en la que no puede seguir con aguas tibias diciendo que las posibilidades sobre la mesa, pero no refiriéndose muy de fondo a ellas, sino que esa declaración conjunta tiene que ser mucho más concreta. Yo les hago una pregunta. Me dice Mario Villalobos aquí que la cifra aumentó a 146, el número de oficiales. De militar, ajá. Aparentemente vendrían unos generales. Esto en 48 horas sin incidentes de lado y lado. ¿Qué pasará en un ejército como el venezolano, donde recibe una lluvia de misiles de parte de los Estados Unidos? ¿Ustedes creen que ese ejército aguantará o se entregará? Giovanni, yo quiero, para darles la referencia a los televidentes, si nosotros hablamos de 146 oficiales, ¿con qué los comparamos? Con 115.000 miembros de las fuerzas militares de Venezuela. En Colombia tenemos 350.000, 400.000 efectivos. En Venezuela, 115.000. Estamos hablando de 146 frente a 115.000. Eso evidentemente no es significativo. Supongamos que son 5 generales que lo terminamos confirmando en las próximas 24 horas, lo que nos dijo el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, que son oficiales de alto rango. Supongamos que son 5 generales. ¿Cuántos generales hay en Venezuela? 2.000. Una cosa desproporcionada por aquello de ir comprando apoyos políticos a cambio de charreteras. En este momento uno le toma la foto a las deserciones y no es significativo. Pero yo creo que Giovanni tiene razón, que en el caso en que se empezaran, ojalá no sea así, pero creo que todo apunta hacia allá, a anunciar o a esgrimir banderas de guerra, probablemente un ejército en el cual los generales son los que están enchufados, como dicen los venezolanos, los que son boliburgueses, como dicen los venezolanos, los que se han aprovechado de los distintos negocios ilícitos en oro, petróleo, dólares, etcétera, etcétera, pero los de menor rango sufren tanto como sufren el resto de sus compatriotas, probablemente ahí sí se intensifique esa escisión dentro de las fuerzas militares. Es verdad. Pero bueno, por lo pronto que tenemos que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a Bogotá. El dirigente opositor fue recibido con honores de jefe de Estado y mañana va a participar en esa cumbre del Grupo de Lima a la que nos referíamos hace unos minutos. En un avión de la Fuerza Aérea Colombiana y en compañía de su esposa llegó a Bogotá Juan Guaidó. El presidente interino de Venezuela fue recibido en Catam con honores militares. El canciller Carlos Holmes Trujillo le dio la bienvenida. En una corta declaración, el dirigente opositor lamentó lo sucedido ayer en la frontera. Un momento muy duro para nuestro país, donde el día de ayer vimos un crimen sin precedentes. Guaidó participará mañana de la reunión del Grupo de Lima en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El pueblo de Venezuela, aquí estamos, hoy en Bogotá, vinimos a Colombia por ayuda a nuestro pueblo, a un pueblo que resiste, que insiste en buscar la democracia, la libertad. Horas antes de su arribo a Bogotá y a través de su cuenta en Twitter, Guaidó expresó que está abierto a discutir con el Grupo de Lima todas las opciones para restablecer la democracia en Venezuela. Los primeros mercados van a ser para ustedes. Plantear a la comunidad internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta patria que lucha y seguirá luchando. La esperanza nació para no morir, Venezuela. La reunión del Grupo de Lima, que será presidida por el presidente Iván Duque, contará con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y la asistencia de los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, y Guatemala, Jimmy Morales. También participarán el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, y los cancilleres de Chile y Perú, entre otros. Durante el encuentro se abordará la crisis en Venezuela y se adoptará una declaración conjunta que, según el gobierno colombiano, contribuirá a continuar creando las condiciones para que haya libertad y democracia en Venezuela. Esta será la primera reunión en la que Venezuela participará como integrante del Grupo de Lima. Y del lado de Venezuela lo que se preveía, burlas, chistes
y también ofensas hacia el lado colombiano y hacia el lado de los Estados Unidos. Vamos con Jorge Luis Pérez Valeri, que tiene más información. Hola Jorge, buenas noches. Giovanni, compañeros, buenas noches. No ha dejado de llamar la atención la declaración del vicepresidente de Comunicaciones del gobierno, Nicolás Maduro, asegurando que ha resultado, a su juicio, ejemplar la actuación de los cuerpos de seguridad en el control de las manifestaciones que hemos visto durante este fin de semana, no solo en la frontera colombo-venezolana, también en la frontera con Brasil. Particular atención le han prestado los dirigentes de la oposición a este último punto, en donde denuncian que ha ocurrido una masacre contra miembros de la etnia Pemón. Estos indígenas estaban protestando pidiendo el ingreso de la ayuda humanitaria a la que se niega Nicolás Maduro. Como ese loco. Para el vicepresidente de Comunicaciones del chavismo, lo ocurrido en la frontera entre Venezuela y Colombia fue un falso positivo. Llevaron el camión, los que estaban sobre el camión se bajaron, vaciaron la gasolina de las Pimpinas ahí frente a la Policía Nacional. Por su parte, el número 2 de esa colectividad, quien estuvo en Táchira, exaltó lo hecho por la Guardia Nacional. Y al final de toda esta película, nosotros venceremos. Al final de todo lo que está ocurriendo, nosotros venceremos. Cabello también usó estas fotografías con el propósito de burlarse de los mandatarios que viajaron a Cúcuta para apoyar a Juan Guaidó. Las caras de la derrota. No logramos sacarle una sonrisa, ni para la foto. Es la cara de la traición a la patria y a los pueblos. Me los imagino esperando la llamada de su jefe del norte, reclamándole su ineptitud. Lo volvemos a repetir, nosotros venceremos. La oposición que aún permanece en Caracas rechazó las burlas del chavismo. Esto que ocurrió con los 2 camiones que quemaron viola el protocolo de Ginebra, que dice que cuando se destruye ayuda humanitaria, se viola este protocolo. Señor Maduro, señor Jorge Rodríguez, ¿qué victoria celebran ustedes? Que en este país siga muriendo la gente porque no entra medicina y alimento, mientras que ustedes viven como unos reyes rodeados de privilegios. Migración Colombia confirmó que los cónsules de San Cristóbal, San Antonio, Puerto Ayacucho y San Carlos de Zulia llegaron a territorio nacional, luego de que el 23 de febrero Nicolás Maduro diera un plazo de 24 horas a los diplomáticos colombianos para que abandonen Venezuela. El balance de los opositores es entonces de por ahora 8 personas fallecidas, pero sí precisaron que ese número pudiese incrementarse en las próximas horas porque están realizando un balance de las informaciones que están recibiendo. Muchas de estas situaciones vienen de zonas remotas, de zonas aisladas, particularmente allí en la frontera con Brasil. Son comunidades que están muy aisladas del resto del país, por lo que la verificación de la información no resulta tan simple. Giovanni, compañeros, esta es la información desde Caracas. Volvemos con ustedes a Bogotá. Jorge Luis, gracias, le recibo yo. Buenas noches para usted. Y hoy hubo fuertes actos de represión por parte de las autoridades venezolanas. Allí resultaron heridos varios jóvenes que siguen protestando contra el régimen. En el puente Simón Bolívar, desde el lado venezolano, dice territorio de paz, pero se contrasta con la realidad de la fuerza represiva de los gases, perdigones e incluso disparos con armas de fuego que estarían empuñando colectivos chavistas contra venezolanos, añorando ingresar a su propio país debajo de este histórico puente. Vamos a seguir con la lucha de que los mismos militares se volteen y seguir con la lucha porque allá lo que están reprimiendo más que todo son los colectivos. Presos que el mismo gobierno suelta de las cárceles y le paga para que venga a matar a personas. Los venezolanos que están del lado colombiano ahora se hacen llamar la resistencia, pero más allá de su lucha diaria para sobrevivir, han recibido la medalla de la resiliencia, como Morgan Salcedo, que fue golpeado y herido al tratar de ingresar la ayuda humanitaria. Él denuncia que criminales les están disparando. Claro, porque ellos nos estaban disparando armas de fuego verdaderas. Las cárceles de San Antonio, los puestos policiales de San Antonio los vaciaron. Sacaron a todos los presos y le entregaron armamento para que nos dispararan. Otros consideran que bloquear la frontera empeora aún más la situación. Estas peleas lo que le están haciendo daño son a los venezolanos. Los venezolanos sí necesitamos ayuda humanitaria, sí hay crisis de salud, sí necesitamos todo el apoyo del mundo para tratarlos con medicinas, alimentos, todo esto, porque de verdad
el bloqueo no ayuda a nada. Un diputado ecuatoriano intentó realizar una ayuda humanitaria con una mujer venezolana que lamenta profundamente la muerte de su hijo recién nacido. Nosotros hemos venido intentando buscar un canal humanitario para que una señora venezolana que dio a luz aquí del lado de Colombia, en Cúcuta, a los 2 días de haber nacido su niño, falleció. Ella no tiene a nadie en este lado de la frontera y requiere trasladarse a Venezuela para poderle dar sepultura a su niño. Otros intentan tener escudos improvisados para esquivar los contundentes golpes del régimen. La cagaste, hermano. Quemar esa comida. Tú no tienes familia, hermano. Esa es mi mamá. Allá arriba hay un Dios que para abajo ve. ¿Saben qué? No puedo ver a mi mamá. No la puedo ir a ver. ¿Por qué? Porque mi mamá está enferma, bro. Mi mamá está enferma. Y mira que es justo. Esto es un periconazo. Esto que tengo acá. Uno que tengo aquí en la cabeza. Uno que tengo aquí en el ojo. Eso es justo. Y aunque la frontera está cerrada de un lado y otro, los venezolanos no se resignan al continuar llevando la carga pesada de una tragedia diaria por trochas, donde podrían encontrar nuevos peligros. Iris Varela, la polémica ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, justamente es la acusada no solo de armar a los colectivos, sino de liberar a los presos para que los presos defiendan a Maduro. Pretendieron agredir nuestra patria pensando que aquí no hay patriotas y que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Iris Varela apareció primero en el puente internacional Simón Bolívar, exaltando la labor de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes no dejaron pasar la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Hoy se ha hecho realidad el sueño del comandante Chávez de la Unión Cívico-Militar. Estamos aquí en el puente internacional Simón Bolívar. Están ahorita apertrechándose, refrigerándose, tomando su refrigerio, su cena, nuestros funcionarios de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. La funcionaria aprovechó para lanzar fuertes señalamientos contra el gobierno colombiano. Para atender al pueblo de Venezuela. Lo que pasa es que ellos son traidores, no el pueblo colombiano, el narcogobierno de Duque y su compa. Horas después, el canal BPI mostró estas imágenes que daban cuenta de que Varela también estuvo en el puente Francisco de Paula Santander. Lo hizo junto a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y supuestos civiles armados. También tenía un celular, lo que hace pensar que estaba filmando o fotografiando a quienes estaban del lado colombiano. En este otro video dijo que los uniformados hicieron una inspección en el sitio en donde fueron quemados camiones con ayuda humanitaria e hizo la siguiente denuncia. Por aquí, bueno, yo me estoy llevando unas muestras. Más de la mitad del cargamento de esa gandola era puro cable para explosivos. ¿Será que pensaban darle a la gente cable para que comiera? Iris Varela es señalada de liderar iniciativas para repartir armas a los ciudadanos y de liberar presos en el estado Táchira para que defiendan a la revolución bolivariana. Y aquí no le tenemos miedo a ningún yanqui, sea quien sea. Tenemos el pulso para defender la patria. Bueno, y justamente después de esas imágenes dolorosas que el mundo vio ayer, han surgido varios rumores y se ha generado toda una polémica acerca de si los camiones incinerados allí en el puente Francisco de Paula Santander estaban en territorio colombiano o en territorio venezolano. Pues la Cancillería aclaró la polémica. Esta fotografía que circula por redes sociales insinúa que los camiones quemados ayer en el puente Francisco de Paula Santander estaban en territorio colombiano. En un comunicado, la Cancillería colombiana lo desmintió. El incendio de los 2 camiones que llevaban ayuda humanitaria hacia Venezuela y que cruzaron por el puente Francisco de Paula Santander hasta el lado venezolano sí se dio en ese territorio y no en el lado colombiano como se había especulado. Y adjuntó esta fotografía, una toma más amplia que demuestra que los camiones en llamas alcanzaron a cruzar el río Táchira, afluente que divide a los 2 países. En su informe, la Organización de Estados Americanos también confirmó esta versión. La información que tenemos respecto a estos camiones es que ingresaron en territorio venezolano. Los conductores bajaron de los camiones. Y en el momento que grupos que acompañaban los camiones quisieron tomar la conducción de los mismos, el primero fue secuestrado por parte de las fuerzas represivas bolivarianas. Después de tenerlo secuestrado un tiempo, el mismo
comenzó a arder por fruto de su gestión, de su acción. Bien, para analizar los hechos de este fin de semana hemos invitado aquí a nuestro set a la ingeniera Carmen Elisa Hernández de Castro. Carmen Elisa es ingeniera mecánica, trabajó durante 14 años en la industria petrolera venezolana y es la presidenta de la Asociación Civil Ávila Monserrate. Le damos a usted, Carmen Elisa, las buenas noches y la bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar sobre los hechos tan graves y dolorosos que vivimos ayer, que todavía hoy seguimos y, bueno, un poco ver qué es lo que viene. Me imagino yo que tiene usted el corazón arrugado, lo tenemos nosotros, usted debe tenerlo mucho más porque estamos hablando de su país por cuenta de esos deplorables hechos desde todo punto de vista y por eso me gustaría preguntarle. Ayer no se pudo ingresar la ayuda humanitaria, ese intento fracasó con una represión y una violencia terrible. ¿Muere allí ese intento del ingreso de la ayuda humanitaria? Porque también veíamos ahora en nuestras diferentes notas a la gente diciendo, la necesitamos la comida, necesitamos los medicamentos. ¿Hay otra manera de que ingresen de ahora en adelante sabiendo lo que es capaz el régimen? Bueno, fíjate, ahí hay varias cosas que quiero puntualizar. Lo primero es que tenemos detectado, levantado por la Comisión de la Asamblea Nacional Venezolana, 300.000 casos, 300.000 venezolanos que están en riesgo de muerte inminente en las próximas semanas. ¿Por qué? Por enfermedades graves como gente que necesita diálisis, gente que necesita retrovirales, gente que necesita sus medicamentos para el cáncer, niños en un altísimo estado de desnutrición, madres gestantes. Acabo de ver que ustedes pasaron el testimonio de esta madre que dio a luz a su bebé y murió probablemente con un alto grado de desnutrición la madre, y esa criatura que nació al mundo vino sin la capacidad de supervivencia. Entonces, la ayuda es necesaria. ¿Qué evidenciamos ayer? Bueno, un régimen dispuesto a todo por mantenerse en el poder. Llama mucho la atención cuando dicen el narcorrégimen de Colombia y resulta que el narcorrégimen lo tenemos desde el lado allá de la frontera. Y están dispuestos a todo por mantenerse en el poder. Creo que los venezolanos lo tenemos muy claro y mucha gente lo tenía muy claro, pero ayer se le terminó. Si alguien tenía duda, ayer se terminó de caer las caretas. Ayer vimos la verdadera cara del poder de Maduro, de la gente que está alrededor. Vimos a un régimen capaz de sacar presos, de utilizar a los colectivos para agredir no solo a venezolanos, sino colombianos que sabemos que estaban del lado de acá de la frontera como voluntarios ayudando a pasar la ayuda. Y creo que este es un paso. Nos dimos cuenta que por el puente Simón Bolívar la ayuda no va a pasar. Por ahí no fue. Por ahí no fue. Por Brasil, pues como ustedes han visto, también ha sido muy duro. La comunidad pemona ha sufrido las consecuencias y se han perdido vidas humanas allí. Es más difícil aún porque cuando tú piensas en la selva amazónica que tienes detrás de ese punto o dentro de ese punto está dentro de la selva, pues más aislado, con menos ayuda de gente, menos voluntarios. Sin embargo, no duden que los venezolanos conseguiremos la forma de que esta ayuda entre. Tomando en cuenta que, sobre todo a partir de ayer, si la comunidad internacional estaba activada, si este cerco diplomático del que siempre ha hablado el presidente Duque estaba ya activado, pues con los hechos de ayer se termina de activar. Creo que toda la comunidad europea, si tenía alguna duda, pues ya están claros. Ya van a estar un poco más claros. Sí, se activaron, es cierto que se activaron, las imágenes le dieron la vuelta al mundo, pero todavía el régimen está ahí. Usted trabajó 14 años en la industria petrolera. Sí, ¿por ahí le está entrando todavía oxígeno a Maduro y a su cúpula militar? Bueno, fíjate, eso es una de las acciones que se han venido dando. Precisamente el bloqueo que ha hecho Estados Unidos y pues a toda la industria petrolera, le ha dicho a los contratistas, a los traders de petróleo, si hacen negocios con el régimen venezolano van a tener sanciones y a nadie le interesa ponerse a mal con uno de los grandes mercados y en el mercado del mundo. ¿Qué ha pasado? Pues que también Juan Guaidó le ha dicho a los rusos y a los chinos, que son los grandes acreedores de nuestra industria petrolera. Tenemos entendido, pues cuando entremos ahí veremos la realidad de los números, las cifras y lo que dejaron, que debemos mucho. Venezuela le debe mucho dinero a Rusia y a China y tienen grandes negocios, pero Juan ha garantizado que vamos a cumplir con nuestros compromisos y ha garantizado que Venezuela va a trabajar para restablecer la industria petrolera y poder cumplir con los compromisos que tenemos con el mundo.
Carmen Elisa, ahora que veíamos las escenas de los distintos enfrentamientos del día de ayer, algunos residuales del día de hoy, veíamos esta población venezolana totalmente indefensa, inerme, tratando de armarse como pudieran, fuera de eso desnutridos, en mala condición de salud, etcétera, etcétera. Parecen ser como las primeras escenas de lo que podría seguir sucediendo en caso de que se optara por la vía militar. Es decir, en caso de que finalmente se configurara la base jurídica para que hubiera algún tipo de intervención militar. Por supuesto, ni usted ni nosotros sabemos si eso va a suceder o no va a suceder, pero cuando usted ve esa población sufriendo de esa manera, ve a los colectivos que se cuentan por decenas de miles en Venezuela, población civil armada ilegalmente en su momento por Hugo Chávez y hoy dueños de ese poder de las armas, cuando se ve ese potencial de una guerra civil tan cruento que pudiera llegar a ser, ¿qué piensan los venezolanos en el exilio? ¿Piensan que en todo caso aquí vamos, pase lo que pase, o qué? Bueno, fíjate, los que además de trabajar en la industria petrolera, hice muchos años política en Venezuela, creemos en la paz, en las vías democráticas y creemos que los pueblos tenemos que procurarnos nuestro propio bienestar. Nunca hemos abogado por una intervención militar como el mundo la está imaginando, a que vengan los Marines y nos invadan en Venezuela y tomen el poder, etcétera. Nosotros no creemos que esa es la salida. Nosotros creemos que el cerco diplomático tiene que seguir funcionando, que hay que seguir acorralando al régimen y que definitivamente toca seguir tocando las fibras de los militares que están. Fíjense que ayer nada más todo el drenaje de militares que dijeron no puedo seguir matando a mi pueblo, o sea, tengo que ponerme a derecho. Pero ¿qué está pasando? Eso lo pudieron hacer los que están cerca de la frontera, pero imagínense ustedes un militar que tiene mando que está hacia adentro del país, en Barquisimeto, en Caracas, en el oriente del país, ¿para dónde corre? Tiene que resistir. Entonces se tiene que seguir de alguna manera generando esta masa crítica dentro del estamento militar venezolano que le digan al dictador ya no te seguimos más. Por supuesto, Venezuela queda en un estado muy duro de grupos armados internamente, económicamente la industria petrolera muy afectada. Muchos tememos por un escenario de tierra arrasada, de que si no estoy yo acabo con lo que haya. Pero nosotros estamos preparados para que en el momento que cese la usurpación, que es el primer paso de este camino, tomemos los puestos clave de las industrias clave en Venezuela, gente de mucha confianza de Juan y de todo el equipo que está trabajando en esto, para frenar y poder controlar lo que esté pasando allá. No tenemos la bolita de cristal, mañana confiamos en que el Grupo de Lima dé una orientación clara, confiamos en nuestra dirigencia que tienen el camino bien delimitado y confiamos en la capacidad de movilización del pueblo venezolano. Si ustedes han podido ver en todas las imágenes, desde el día que Juan se juramentó la movilización del 23 de enero, que él dijo, ante la ausencia del poder me toca asumir, no es la autojuramentación, le tocó asumir lo que por ley y por constitución correspondía, que el presidente de la Asamblea Nacional tomara las atribuciones del Ejecutivo ante una ausencia de poder en el Ejecutivo, porque no tenemos un presidente legítimo. La esperanza de los venezolanos hoy. Sí, y fíjate que cada vez que él ha llamado a la calle, la gente se ha movilizado. Teníamos mucho tiempo que no sentíamos, si lo sentimos los que estamos lejos, los que están allá, que uno tiene su familia allá, los amigos, la energía que se siente en la calle. De un líder como Juan Guaidó, eso ha llamado mucho la atención. Sí, hemos logrado volver a llenar las calles de Venezuela. Ellos son minoría. Muy bien. Es verdad, la violencia asusta. Nadie quiere salir a la calle a que un tipo te mate porque no está ni uniformado, pero la gente sigue en la calle. Pero mire, usted lo ha dicho, mañana va a ser un día absolutamente clave con esta reunión del Grupo de Lima, de donde tendrá que salir una declaración conjunta a la que vamos a estar todos muy atentos. Por ahora, Carmen Elisa Hernández, como les contábamos, presidenta de la Asociación Civil Ávila Monserrate, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta noche. Siempre es su orden. Y seguimos con ustedes, haciendo Aquí fuerza seguimos. para que esto salga muy bien. Desde cualquier parte del mundo donde haya un venezolano, que gracias a este régimen somos ya más del 10% de la población y casi que en cada pueblito del planeta hay un venezolano, seguiremos empujando porque la solución sea pacífica, con la menor cantidad
de bajas posibles, pero seguiremos luchando porque se dé el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las tan anheladas por los venezolanos elecciones libres. Sí, buenas noches y gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Regresamos y continuamos con la información. 24 horas después de las inundaciones por el desbordamiento del río San Juan y 4 de sus afluentes en 7 municipios del Chocó, el presidente Iván Duque llegó a Quibdó para presidir el Comité de Gestión de Riesgo. Indicó que se van a entregar 12 toneladas de ayudas humanitarias. De la casa de doña Alba en Itzmina no quedó nada después de que la fuerza del río San Juan la destruyera. Recogimos con mis padres todos los enseres, pero al llegar a determinado tiempo, aproximadamente a las 3 de la madrugada, ya la fuerza del río fue tan fuerte que destruyó toda la casa. En la calle del Comercio, 24 horas después de la creciente, todavía se botan escombros de mercancía. Sin embargo, don José no se rinde ante la adversidad. No hay más remedio, ¿qué vamos a hacer, cierto? Las cosas... Se perdió mucho, pero igual estamos vivos y hay que echar para adelante. Dice el alcalde, de la que es considerada la capital de la subregión San Juan, que las pérdidas son incalculables. Comercio, realmente fue una pérdida total en el comercio. Hoy los comerciantes en la madrugada muchos lloraban porque la creciente fue muy rápida y no les dio tiempo de ellos recoger sus cosas. Tras la emergencia, el presidente Iván Duque llegó a Chocó para entregar las primeras 12 de las 24 toneladas de ayuda humanitaria. Llegarán en las próximas horas otras 12 toneladas más. Hemos activado con la unidad de gestión del riesgo que se aceleren la identificación de las obras que tienen que ver con mitigación de los riesgos hidroclimatológicos. Unas 4.000 familias resultaron damnificadas en los municipios de Tadó, Condoto, Río Iró, Cértegui, Itzmina y Medio San Juan. Máxima severidad fue la promesa del Papa Francisco al término de la cumbre contra la pederastia histórica por demás que se realizó en el Vaticano. La Iglesia no escatimará esfuerzos para hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a quienes hayan cometido esos delitos. La Iglesia nunca intentará silenciar o no tomar en serio algún caso. Extenso fue el discurso del pontífice argentino en el que enumeró los puntos esenciales de su lucha contra la pederastia. Calificó como plaga los abusos sexuales a menores y los compara con prácticas pasadas de ofrecer seres humanos, frecuentemente niños, como sacrificio en ritos paganos. Víctimas presentes en Roma rechazaron la postura del pontífice. El Papa, por su parte, añadió que el problema del abuso continuará, pero que la batalla apenas comienza. La polémica para la Iglesia Católica se vio acrecentada luego que el sábado el influyente cardenal alemán Reinhard Marx afirmara que archivos sobre autores de abusos sexuales fueron destruidos por la Iglesia. Bueno, tema álgido y terminó la cumbre antipederastia. El Papa se comprometió hasta a llevar a la justicia a quienes hubiesen cometido este tipo de crímenes, pero cuando uno analiza bien todo lo que se habló allí, como las conclusiones generales, se da cuenta que sigue quedando como muy en las manos de los altos jerarcas de la Iglesia en sus respectivas jurisdicciones que las normas se cumplan o no. Entonces les pregunto yo, ¿es esto suficiente? Paula, yo creo que hay que reconocerle al Papa Francisco el haber organizado esta cumbre. Sí, haberle puesto el pecho al tema. Sí. Es un avance pues, que años atrás era impensable. Hay que reconocerle además a la Iglesia, ustedes veían el caso del arzobispo de Múnich, el haber hecho un mea culpa, por ejemplo, alrededor de esta quema de los archivos, que es una cosa absolutamente infame, que pudiera llegar un momento en que la justicia civil tuviera que encontrar lo que la Iglesia sabía de las violaciones de niños, en el caso, por ejemplo, de Múnich, y que hayan quemado las pruebas, los documentos, es comportamiento criminal, para no usar palabras que no son. Que haya esos reconocimientos son muy valiosos. Sin embargo, hay dos cosas que me parece que dejan este intento un poquito en aguas tibias, ya que la expresión está tan de moda. La primera de ellas, el Papa inició la cumbre diciendo se necesitan medidas concretas y eficaces. Y las medidas, se acabó la cumbre, brillan por su ausencia. Hay buenos propósitos. La Iglesia, dice el Papa, hará todo lo que está en sus manos para que estos crímenes no queden impunes. Pues todo lo que está en sus manos no podría incluir la obligatoriedad de que cualquier caso que se identificara por parte de la Iglesia fuera inmediatamente comunicado a las jerarquías altas e inmediatamente trasladado a la justicia civil del país en cuestión.
Eso es una medida concreta y eficaz. Y va dentro del espíritu de lo que el Papa prometió. Nada de eso. Hará lo posible porque esté en sus manos para lograr que... Palabras genéricas que, claro, muestran que el Papa no tiene el poder absoluto dentro de la Iglesia. Muestran que el Papa es una especie de infiltrado dentro de una organización que se ha cuidado mucho a ella misma y que ha tratado de ser monolítica en el encubrimiento de muchos de estos delitos sexuales. Primera cosa que brilla por su ausencia, el que no exista esa medida concreta y eficaz como resultado de esta cumbre. Y la segunda cosa que brilla por su ausencia, números, cifras, reconocimientos. Se quemaron los archivos de Múnich, sí, pero hay muchos archivos y la misma Iglesia y el mismo Vaticano conoce y tiene los datos específicos. Me parece que el Papa se va un poco por las ramas cuando termina diciendo 9 de cada 10 delitos que se cometen de este estilo los terminan haciendo las familias. Todo eso es cierto, pero nadie le estaba pidiendo al Papa que hiciera un análisis de los delitos sexuales en general de la humanidad, sino que hiciera una reflexión al interior de la Iglesia. El hecho de hablar que esto es obra del diablo y que generalmente son los padres y los tíos y no sé qué, está mandando la atención para otro lado. Se le reconoce al Papa el esfuerzo, se le reconoce al Papa la valentía, pero creo que esto se queda muy a mitad de camino, sobre todo frente a lo que esperaban los principales involucrados, los familiares de las víctimas y las víctimas. Y mientras tanto, esa religión y sus creyentes siguen esperando respuestas porque le creen al Papa, pero la medida llegó tarde. Sí. Muy tarde. Y sigue siendo vaga, sí, sigue siendo un poco vaga, eso es verdad. Gracias por acompañarnos como siempre esta edición especial de Red Más Noticias fin de semana. Mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la noche en nuestras emisiones habituales. Nos volvemos a ver. Descansen. Gracias.